Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar Ethereum y veremos las dos posibles zonas de compra que nos deja la criptomoneda. Así que empezamos. Bueno, antes de empezar con el vídeo os quiero dar las gracias, ya somos más de 4000 seguidores o suscriptores o amigos, amigas, llamadlo como queráis. La verdad estoy muy agradecido, el apoyo desde el primer día ha sido increíble, todos los comentarios son buenos, o prácticamente todos los comentarios que me hacéis por Instagram, por Twitter son buenos. Estoy muy agradecido, de verdad, os quiero dar las gracias. Empecé el canal hace nada, ya tengo 4000 personas que me siguen y nada, eso, solo quería daros las gracias así públicamente. No lo comento mucho ni por Instagram ni por ningún lado porque, bueno, al final no es algo que me fije demasiado, pero bueno, cuando se llega a alguna cifra así más o menos redonda, pues representa que se tiene que hacer esto, ¿no? Soy un buen youtuber, así que lo tengo que hacer. Entonces, vamos a ir ya directamente al grano. Sí. Antes de nada, bueno, no soy youtuber, que quede constancia, soy trader y subo vídeos a YouTube, que no es lo mismo. Entonces, antes de empezar con Ethereum, os quiero comentar una cosa. Se habla mucho del tema de holding, tenéis que holdear, no da igual si compráis, que esté mal, que caiga, holdeáis y ya está, el precio seguirá subiendo. A ver, sí, ¿no? Es decir, cuando vosotros compráis un activo, ya sea a corto, medio o largo plazo, da igual cómo, estáis reteniendo una parte de vuestro capital, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que ese dinero que estáis utilizando y teniendo congelado en ese activo, no lo estáis utilizando en otro activo o en otra actividad para ganar dinero. Por lo tanto, no es holding y ya está. El holding no es así, porque, bueno, puede ser así, pero claro, pierdes también ganancias. Entonces, tenéis que tener claro que el momento en el que compráis también es clave. No se puede comprar y ya está a la ligera. Ahora mismo en el tema de criptomonedas, lógicamente hay un montón de oportunidades. Lógicamente el precio se prevé que dentro de 5 años será infinitamente superior al de ahora, dentro de 10 años será infinitamente superior al de 5 años y al de ahora. Entonces representa que todo va a ir creciendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que te puede dar un poco más igual si compras Ethereum a 3100 o si lo compras a 2000. Entre comillas, te puede dar igual. Pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, habiendo ya prácticamente reiniciado ya el siguiente brazo alcista dentro de un ciclo alcista, es decir, dentro de este ciclo alcista, igual que en todos los ciclos alcistas, hay diferentes brazos o movimientos alcistas y correctivos, ¿no? Entonces, hemos venido de un movimiento correctivo, aquí lo veis en gráfico diario o en cualquier gráfico, en todas las criptomonedas, dentro de un gran ciclo alcista. Por lo tanto, ahora parece ser que ya reiniciamos un nuevo movimiento alcista que puede ser similar a este movimiento de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio va a seguir subiendo, muy probablemente, si empieza a caer y volvemos a estos niveles, ya la cosa significa, o el movimiento que parecía un pequeño pullback, una gran corrección y una continuación, ya será otra cosa, ¿vale? Puede ser incluso un techo de un mercado alcista, quién sabe, ¿no? Pero ahora representa que ya volvemos al ruedo, ¿no? Entonces, las zonas de compra que vosotros hagáis no se pueden tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es subir vuestro precio promedio, congelaros un capital durante X tiempo y en una parte más o menos desarrollada del ciclo alcista. Es decir, no lo empezamos ayer el ciclo alcista. Ya llevamos un gran recorrido alcista y aquí en este canal hemos estudiado 1000 veces los ciclos de Bitcoin, los hemos encuadrado, los hemos situado en un espacio temporal y estamos viendo que no quedará demasiado para que finalice este ciclo alcista y entonces empezará un ciclo bajista. Esto quiere decir que si nuestro precio de compra es muy elevado o lo vamos comprando así a la ligera con el tema de holdear, sí, perfecto, tú lo podrás holdear, pero a nadie le hace gracia estar comprando a la ligera con el lema de hold y olvídate. Que el precio promedio te llegue a este nivel de aquí, por ejemplo, voy a ponerlo en YouTube, a 3600 y que luego Ethereum pues siga el movimiento alcista, hasta aquí todo es jauja, bueno, me he pasado un poco igual, siga el movimiento alcista, todo es jauja y posteriormente se inicia un mercado bajista que durará lo que tenga que durar y que se te comerá tu precio promedio lo que se te lo tenga que comer, ¿entiendes? Entonces, eso hace que el tema de holding no nos lo podamos tomar a la ligera tampoco y más en una fase más desarrollada, o sea, estamos más cerca del final que del inicio del ciclo, ¿vale? Esto no quiere decir que se vaya a acabar ya, cuidado, no malinterpretéis. Entonces,
Esta introducción, ¿para qué es? Es básicamente para comentaros que, como ya os he dicho en otros vídeos, ahora el tipo de operativa tiene que ser distinto y tenemos que o directamente buscar operativa en swing, es decir, con una posición de entrada y un stop loss que nos proteja de las posibles caídas, o seleccionar muy bien las zonas de compra. Yo personalmente os recomiendo la opción número 1, que sea operativa en swing, pero claro, eso ya es más trading. Y yo entiendo que no todos estáis interesados en llevar o en destapar ese tipo de operativa. Yo lo entiendo. Por lo tanto, para quien no esté interesado en eso, puede hacer exactamente lo mismo, pero sin poner el stop loss, ¿vale? Entonces, de Ethereum, ¿qué zonas tenemos aquí referentes? ¿O qué podemos analizar? ¿O qué conclusiones podemos sacar de Ethereum? Bueno, aquí en gráfico semanal vemos que hemos dejado muy atrás la Bull Market Support, voy a dibujarlo, ha hecho un claro patrón de triángulo, el más claro prácticamente de todas las criptomonedas, y posteriormente hacia arriba. Ahora se ha separado con mucha fuerza de la Bull Market Support, fijaos, desde el nivel máximo hasta la Bull Market Support hay un 20%. Ahora ya estas caídas recientes han hecho que solo haya, pues igual hay un 15 a 1% o así, un 15-16%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Podemos intuir ya una posible zona de compra, que sería la Bull Market Support. Testear este nivel como soporte, como lo hemos hecho aquí, es un indicativo bastante importante, ¿vale? Ese sería el primer nivel. La primera zona de compra de Ethereum sería esperar a que se forme un pullback hasta este punto. Sería la más segura de todas, es así, pero es la menos probable. ¿Por qué? Pues porque el movimiento bajista tiene que ser mucho más grande que cualquier otra de las demás zonas de compra que ahora comentaremos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenéis una primera zona. Menos arriesgada, pero más probable de que no suceda. Punto número 1. Punto número 2. Siguiente zona de compra. Zonas de resistencia. ¿Vale? Aquí tenemos este punto, 28.63 más o menos. Ese sería un buen nivel de compra. Es el nivel intermedio al cual se llegaría cuando se rompa la media móvil de 20. Si os fijáis, la media móvil de 20, en Bitcoin pasa exactamente lo mismo. Es un soporte dinámico clarísimo en toda la subida y una resistencia dinámica clarísima en toda la bajada. Es la media móvil esta blanca, Entonces, esta media móvil nos indica que para que podamos ver caídas más prolongadas en Ethereum tenemos que romper dicha media y luego ya pasaríamos al siguiente nivel, o sea, a la siguiente zona de soporte, la cual puede ser alguna zona intermedia o intradiaria, como este punto de aquí, 2900 o así, pero claro, eso ya es muy intradiario. La zona más clave en gráfico diario y en gráfico semanal sería 2.863, ¿vale? Este nivel que ya os he comentado antes. Este sería el segundo punto de compra para encontrar un buen precio o un precio que más o menos se adapte, que no sea, venga, compra ligera y ya está, sino que venga pues con algún tipo de hipótesis. Entonces, entrar, por ejemplo, en trading sería pues entrar sobre este punto de aquí y poner un stop, por ejemplo, sobre este punto de aquí. Cuando el precio llegara a los máximos recientes, habríais ganado un 5%. Es decir, si invertís, si hacéis un lote de posición de 100 euros, pues un 5% son 5 euros, ¿vale? Si lo hacéis de 1000, son 50. Si lo hacéis de 10.000, son 500 y así, ¿vale? Eso ya cada uno. Entonces, eso es el punto número 1. Perdonad, el nivel número 2. Otro nivel de compra que tenemos ahora. Sabemos que la media móvil es soporte y resistencia dinámica y ahora estamos en la media móvil. Por lo tanto, es un buen nivel de entrada para comprar. ¿Qué pasa? Que la corrección ha sido mínima. Desde los máximos hasta el nivel actual es un 7%. Entonces, lo más arriesgado es que lo más probable es que este nivel se rompa. Yo creo que personalmente, visto cómo está el patio, yo creo que podemos ver rupturas de las medias móviles de 20, de Ethereum, de Bitcoin y de las demás. Venimos de un doble techo, venimos de algo de desconfianza, ya empiezan a salir los típicos mete miedo, los típicos tal. Entonces yo creo que es un nivel que se puede romper sin ningún problema. Más que nada por el desinterés o el posible desinterés que pueda causar
o la pereza que pueda causar este movimiento correctivo. Lógicamente, a no ser que haya gente que ya empieza a comprar aquí, el precio pues seguirá goteando con más o menos fuerza, tocaremos zonas intradiarias, si las rompemos pues también iremos a por zonas más grandes. Entonces, estas serían las 3 zonas de compra que os propongo, todas orientadas a buscar o a tener una compra más o menos argumentada. Yo la recomiendo siempre con stop, porque yo ya no estoy haciendo compras a largo plazo en ninguna criptomoneda. Yo ya las he hecho todas y ahora pues lo que buscaré será trades. Lo llevo diciendo ya 3 semanas, llevo hablando de esto. Aún no se han dado los pullbacks. Si se dan, perfecto, y si no se dan, pues nada, perfecto también. O sea, me da absolutamente igual. Entonces, cuando vayan habiendo trades ya los iremos comentando. Además tenemos, pues bueno, ya hemos comentado algunos trades, el de Bitcoin USD, ya lo habéis visto más de una vez, tenemos el de Ethereum contra Bitcoin, ya lo hemos visto más de una vez, tenemos el de Cardano, donde está, contra Bitcoin, ya lo hemos visto más de una vez, fijaos este, y lo que, bueno, podemos acabar analizando un poco el tema de Ethereum Bitcoin. Aquí en gráfico semanal, que yo creo que es el gráfico más top para analizar esto, bueno, puede ser el diario también, pero bueno, en gráfico semanal lo veremos más encuadrado. Tenemos este canal de aquí, ya lo hemos hablado 100.000 veces, este canal en el canal, donde lo intentamos romper, pero enseguida, pam, se metió para adentro, ¿no? No tenemos que vigilar solo este canal, que es evidente, sino que también hay zonas de soporte y resistencia horizontales, no solo diagonales, como es el canal. Entonces, tenemos un nivel súper clave en Ethereum Bitcoin, que es el siguiente. Cogemos aquí, cogemos esta caja, ahora os la pongo de otro color para que la veáis mejor, pero, a ver cómo se pone, fondo. Es este punto de aquí, así supongo que se ve bien. Esta zona, como veis, cuando Ethereum Bitcoin está por encima, el precio está alcista. Cuando está por debajo, el precio está bajista. Esto es así. Ahora mismo estamos por arriba, y no solo estamos por arriba, sino que la hemos testeado como soporte, lo cual es bastante interesante a modo de entender o dejarla por, vale, ya la hemos tocado, la hemos roto, la hemos tocado, la dejamos atrás, ¿vale? Entonces, es algo que podéis utilizar como orientación, mientras esta caja, o sea, mientras el precio de Ethereum Bitcoin esté por encima de esta caja, Ethereum está mucho más fuerte que Bitcoin, eso es así. No solo en modo de subida, sino puede estar cayendo más Bitcoin que Ethereum, da lo mismo. Mientras Ethereum Bitcoin esté, yo creo que incluso entre medio o ya por debajo directamente, es que Bitcoin está más fuerte, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta y lo podéis usar a modo de verlo rápidamente. Oye, ¿qué está más fuerte? Ethereum Bitcoin, pues ponéis este gráfico, lo miráis y ya está, ¿vale? Y así ya lo entendéis. Entonces nada, lo voy a dejar por aquí ya, no me quiero enrollar mucho tampoco, que si no siempre a veces los alargo demasiado los vídeos. Quería comentaros esto, tema de Ethereum, posibles zonas de compra, una reflexión sobre el tema del holding. Y ya está, poco más. Espero que os haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!